Daniel Estico, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo cerramos la semana económica? Bastante más tranquilo de lo que se pensaba, ¿no? Porque justamente el gran desafío de hoy, 1 de noviembre, era en octubre ya nadie había podido comprar $200 porque habían comprado $200 antes. Y entonces el 1 de noviembre parecía que iba a haber una avalancha de $200 por persona. Y no la hubo. Y sin embargo no la hubo. El Banco Central terminó comprando $100 millones, con lo cual el tipo de cambio... Ya viene comprando hace varios días, ¿no? El Banco Central. Sí, hace 4 días prácticamente. Sí. Viene comprando, recuperó unos 200 millones de reservas. Sí. O sea que en ese punto de vista está demostrando que Bueno, la gente no tiene un peso. El cepo es recontra cepo, ¿no? Es recontra cepo y esta mañana nos enteramos ayer a la noche de ¿Podés explicar esa nueva norma de los $50? Eso, ¿Podés explicarlo? Lo que quiero suponer es que el Banco Central empezó a advertir que había filtraciones, como suele haber cada vez que hay un control de cambios estricto, y cuanto más estricto, más controles, más filtraciones. Ahí hay agujeros por todos lados y tenés que ir tapándolos. Entonces, claro, los que operan con tarjetas de crédito, los emisores, las compañías que venden divisas, las compañías que juegan con las criptomonedas, etcétera, vieron que estaban haciendo algunas, me imagino yo, operaciones fuera de lo habitual. Dijeron, vamos a acotarlo. El que quiere viajar al exterior, que viaje, pero con los dólares que compró antes. Afuera no puede retirar nada. Afuera no puede retirar. Y si no, compra. O sea, se termina esa historia que hubo en el momento de Kicillof y Cristina, que la gente iba aquí cruzando el charco, iba a un cajero, retiraba dólares. Claro, o compraba fichas en el casino y después los canjeabas. Claro. Entonces hacías una Eso bicicleta. no se puede. Terminó. Ok. Eso no quiere decir que la gente no pueda viajar al exterior y hacer compras en dólares con la tarjeta. Pero después corres el riesgo de que la tarjeta te venza el 10 de diciembre. Bueno. Viene un nuevo gobierno y te dice, che, unifiquemos en 80. Y bueno, no es más 60. No se puede extraer ni siquiera $50 por día. O 50 por mes. ¿Por mes? Por mes. Ah, porque o sea, por operación, decía la circular, ¿eh? Por operación. Eso decía por operación. Sí, por operación, pero dentro del límite, así como hay para comprar $200 en el país. Vos viajás al exterior y podés sacar $50 por mes para podés vivir. comprar $100. No, bueno, pero si vivís con tarjeta, claro, está bien. no necesitas la plata en efectivo. Claro, pero salvo para alguna propina, claro, alguna... Pero el tema es, si en la Argentina te dicen, podés comprar $200 con los pesos que tenés en tu cuenta bancaria, dentro del mismo sistema. $100, si alguien me da un amigo, che, toma 6.000 pesos, comprame $100, lo podés comprar, $100, ya es la mitad. Bueno, ¿lo vas a hacer afuera? 50. Claro, está bien. Es una estupidez, pero en el fondo lo que está diciendo el Banco Central, está bien, no voy a estar dispuesto a que me hagan filtraciones. No, porque la faltan gente 40 creía, días. aquella gente que puede viajar al exterior creía que solamente podía gastar $50. No, puede gastar. La gente se asustó. No, ya no puede viajar más. Si el cuero le da para hacer compras con la tarjeta de crédito pagarlo en por pesos $2 acá. millones, Al dólar de ese día en que de tiene ese que pagar día, es otra cosa. Es claro. otra cosa. Pero no quieren más que lo compres con pesos. Y sí puedes usar, si vos tenés tus depósitos en dólares en una cuenta bancaria local, podés comprar con tarjeta de débito contra esos dólares, pero no podés comprar contra cuentas en pesos. Es peor este sistema que el anterior, ¿no? Pero perdón, ese Esto es es peor detalle- que el es un sistema detalle todavía no. que nadie contó. Si vos tenés una cuenta en dólares y en pesos y gastás en el exterior con tu tarjeta de débito, te la descuentan de la cuenta en dólares. Con tu tarjeta de débito en dólares. En O sea, dólares, tenés que sí, tener sí, una cuenta externa, una tarjeta de débito para operar en el exterior, como si fuera efectivo, y ahí no tenés límite. Pero contra cuenta en dólares. Él te pregunta si esto es peor a lo de Kicillof y Cristina. Yo creo que no. Nos olvidamos, ¿te acordás que en aquella época había un 35% de anticipo al impuesto a las ganancias? O sea, Sí, claro. el dólar cepo para los amigos de Che Garay y otra gente que podía comprar libremente, y los otros tenían que pagar un dólar turista que era un 35% superior a ese precio, que después lo podía descargar de ganancias o no, era mucho más complejo. No, yo creo que, y aparte... Aparte las compras pasaban por la FIP, ¿te acordás? Tenía que validar la FIP, vos tenías que ingresar y la FIP te decía cuántos dólares podías comprar. Claro. En cambio, en este caso hay un régimen informativo a la FIP, tanto las empresas exportadores, los importadores, los que tienen que pagar vencimiento de deuda, pero simplemente para fiscalizar que diga, che, estoy pagando una deuda de $2 millones. A ver, ¿dónde está el origen de esa deuda? ¿Era $2 millones o era 100.000 y me estás queriendo puentear O sea que claramente el hecho de haber mantenido hasta el viernes fue eminentemente electoralista. ¿Qué hubiese pasado si hubiese ganado el presidente Macri? ¿Hubiese sido lo mismo? No, yo creo que ahí la especulación... O si hubiese habido balotaje. Por eso, yo creo que lo que estaban pensando en el Banco Central no es información, es tratando de leer, porque vos sabés que los del Banco Central son muy herméticos en ese aspecto,
Ellos pensaban, si hay triunfo del macrismo en primera vuelta, o como se esperaban en algunas fuentes del mismo macrismo, que se forzaba la segunda vuelta, iba a generar un clima de confianza que podría llegar incluso a destrabar el acuerdo con el fondo, que está demorado ese desembolso de 5.400 millones de dólares, y empezamos a reconstruir la confianza, porque el mercado, propios y extraños, descontaban. Si hay balotaje, ganamos. Y entonces dijeron, no hagamos mucho lío, especulemos con esa posibilidad. Cuando esa chance desapareció, se desvaneció, y tuvieron que agudizar los controles, porque la gente... Está la gran discusión, es lo que ocurrió desde el 12 de agosto hasta hoy. ¿Es por lo mal de la gestión del gobierno de Cambiemos o es por el temor a la incertidumbre que genera los últimos 4 años? Para mí fue por lo segundo, Claro, claramente. Obviamente, por lo menos la visión del mercado. Sí, claramente. Por eso el mercado votó distinto al votante. Era el miedo a lo que venía. Exactamente. Y fíjate vos, Eduardo, que desde el mismo 28 de octubre siguen en campaña. Vos ves las declaraciones de Axel Kicillof, No, es las tremendo, declaraciones... Además, el muchacho Kicillof no se dio cuenta que va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires. No tiene que hablar más de la política económica nacional. Maestro, sos gobernador de la provincia de Buenos Aires, ocupate de eso. Hospitales, seguridad, de la provincia de Buenos Aires. Número 1 y número 2, Eduardo. ¿No se dio cuenta todavía? Saben que para empezar a reconstruir la confianza, inexorablemente el único prestamista que tiene hoy la Argentina, potable, posible, es el Fondo Monetario. El único. El único. Después vienen los acreedores con el reperfilamiento de la deuda. Si yo, nuevo gobernante, le estoy diciendo, mira, el escenario que vos tenías, que la Argentina está -3, ¿sabes qué? No es -3, es -7. Si te pensaba prestar 10, te va a prestar 5. Si te pensaba prestar a 10 años, te va a prestar a 10 meses. O te va a decir, che, dame lo poco que te queda en la caja porque yo sé que no voy a cobrar. Entonces, creo que han equivocado el mensaje. Creo que no han asumido que han ganado las elecciones. Querido Estico, a ver, contame, según tu saber y entender, la economía que le deja Macri a Alberto, ¿es peor o mejor que la que le dejó Cristina a Macri? No, sin lugar a dudas, para mí es sustancialmente mejor. Okay. No tenemos apagones, por ejemplo. Ok. Cuando Axel Kicillof le dice a María Eugenia Vidal, suspende el aumento de las tarifas del 25% de la energía, ¿quiere volver a los apagones para poder volver a pagar el INDEC? Porque si a las empresas no le garantizas una tarifa acorde para que pueda mantener las inversiones... Además, eso es por ley que venía ya de la época de Scioli, ¿no? Claro, un contrato firmado por Scioli. Cumplimiento de una ley que viene del gobierno anterior, Exactamente. de Scioli. Y que el gobierno por la emergencia lo fue postergando, Ok. pero inexorablemente que no podés postergar tarifas porque eso es estar peor. Segundo, no hay atraso cambiario. Hoy nadie duda que los 60 pesos para el comercio exterior es un tipo de cambio competitivo. Es lo que decía Alberto después de las PASO. 60 es... Estoy bárbaro, con 60 Se podrá estoy discutir si es un 10% más, un 20% más, pero no la guasada que había en el 2015, que era 40, 50%, que era la brecha que marcaba el contado con liqui. Claro. No había venta de dólares a futuro. ¿Te acordás que la reserva del Banco Central decían que eran 20.000 millones de dólares? Cuando le sacabas, como hacemos ahora, ¿cuáles son las reservas disponibles del Banco Central? Y hoy vos vas a hacer las cuentas y te da unos 8.000 millones de dólares. En aquel momento hacías el mismo ejercicio y te daba menos 20.000 millones de dólares. Eso dejó Cristina, menos 20.000. Exactamente. Papelitos. Papelitos. Vale por tal cosa. No existía el INDEC, ¿te acordás que nos estigmatizaba la pobreza? Obvio. Ahora hay un INDEC que te dice, sí, la pobreza es 32 y está subiendo. La economía era muy difícil la que recibimos, el escenario internacional se complicó y bueno, obviamente que desde ese punto de vista no es bueno. Sí es cierto que deja más inflación, más desocupación y más pobreza. Y más pobreza y vuelve al cepo o control de cambios y volvió el default de la deuda. Claro. Pero eso es producto de que la magnitud de la herencia recibida fue tan mala que era imposible O sea, lo que prever. dejó Cristina era un desastre. Era un desastre. Y entonces el gobierno cometió el gran error de creer que lo podía solucionar en 4 años. Además, Cristina había agotado todas las cajas nacionales, todas. ¿no? Te había dejado 0 mango o menos 10 en cada una de las cajas nacionales. Exactamente. ¿no? Entonces acá esto no se arregla con política económica, que obviamente
necesita política económica, sino se necesitan palabras de aliento, de que vamos a generar confianza, de que voy a cumplir los pagos, de que voy a hacer un ordenamiento fiscal que me va a poder honrar la deuda, y a partir de ahí la cosa se empieza a ordenar. ¿Cuánto podría llegar a servir la llamada de Trump de hoy a Alberto Fernández? Si la aprovecha, muchísimo, porque gracias a Dios, lamentablemente, el escenario del vecindario no es bueno. Entonces Trump le está diciendo, ya lo dijo antes Catalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, estamos dispuestos a conversar con la Argentina. Ahora, si el hombre sigue en campaña y rechaza esa invitación o va a esperar hasta fin de noviembre para decir, bueno, estoy dispuesto a negociar con los Estados Unidos. No, hoy Alberto Fernández le dijo a Trump, me consta de buena fuente, le dijo, presidente, quiero ir a visitarlo a la Casa Blanca. Le dijo, lo espero. Claro. Venga tranquilo. Exactamente. O sea, surgió del propio presidente electo, quiero ir a verlo. Por eso es fundamental. Claro. De que ordene a la tropa y que le diga, ojo, terminemos con esta historia del imperialismo yanqui, aprovechemos de que como Chile está mal, Perú está mal, Bolivia está mal, etcétera, el Brasil, sabemos los problemas que tenemos, aceptemos esa mano para empezar a salir del pozo. Lo que me contaban a mí que Alberto Fernández va a ser un presidente pragmático, va a hacer lo que pueda hacer y lo que deba hacer. El pragmatismo es la base de su política. La gran pregunta que yo como economista y periodista económico que me hago es, ¿va a poder hacer lo que desea dentro de los límites que le impone la economía o dentro de los límites que le pone... ¿Qué le importa? ¿Su propio partido o su coalición? Claro, porque ahí todos están diciendo, vos ganaste por mí, le dice Cristina. Sí. Massa le dice, vos ganaste por mí. O sea, tus votos propios son poquitos. Pero hay un 40, 41%, un 52% que no lo votó. Claro. Perdón, sí, un 52, ¿no? Sí, 52. Un 52% que no lo votó. Sí. O sea, tiene que gobernar para todos, y no para el 48%. Y con un Congreso, menos para su propio espacio chiquito de la Cámpora o de Cristina. Y con un Congreso que va a ser bastante... Picante, exactamente, picante, porque las fuerzas se separaron, ¿no? Claro. Entonces ahí pero también... ¿eso no te parece sano para la República? Sí, pero te lo quiero ver, Eduardo. El equilibrio del poder. Sí, pero lo quiero ver, porque la burocratización en la Argentina está presente. Los que dicen algunos es, bueno, lo que pasa es que en esa fuerza del 40% que logró el gobierno coalición de Cambiemos, también hay muchos que quieren ser presidenciables. Entonces no van a permitir esa burocratización, al contrario, van a buscar juntar fuerzas y consolidarlas para hacer una opción primero en el 2021 y después en el 2023. ¿Y la designación del futuro ministro? ¿Para vos es lo mismo para mercados, para inversores, que sea Culfas o Redrado o Nielsen o González Agis? O González Agis. No, claramente. Yo creo que si es el primer caso, me parece que el mercado lo va a castigar. ¿A Culfas? Sí. Culfas o Mercedes Malcó Impón en AFIP. Son gente que personalmente yo lo respeto, pero profesionalmente no tienen la vista buena del mercado. El mercado quiere ver un superministro, porque como vos mencionabas recién, Eduardo, la coyuntura económica tiene varios frentes abiertos y necesita tener un superministro que le diga al presidente lo que hay que hacer y no que acepte del presidente lo que hay que hacer. Porque me contaron que Alberto Fernández le dijo a Marcó del Pont, te necesito cerca. Por eso, si es para transformar el Banco Central en un banco de desarrollo que le presta a las pymes, vamos a tener problemas. Eso puede ser. Y obviamente. O si ¿Y vamos a estar en problemas, decís? Si esa es la mirada, que el Banco Central se transforme en un banco de desarrollo, o que la FIP, si Marcó del Pont va a la FIP y diga, bueno, toda la artillería de la FIP es para que las pymes paguen a largo plazo si pueden. Me parece que hay dos nombres para la FIP. Uno es Montoya, Santiago Montoya, bueno, y el otro es garantía. Sánchez, ¿puede ser? ¿Un hombre de Moroni? Carlos Sánchez. Carlos Sánchez. Fue director de Seguridad Social. Me parece que Moroni Tuvo una aduana también. Creo que Moroni va a trabajo. Exacto. Y me parece que Carlos Sánchez suena, no está confirmado, pero suena para ir ahí. Bueno, ahí justamente hay un tema. Vos sabés, Eduardo, que hoy se dieron los datos de recaudación de octubre, como todos los primeros de mes, y le preguntamos a Leandro Cuccioli, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a presentar tu renuncia? Mi mandato vence el 30 de diciembre del 2020. Opa. Y el Fondo Monetario y otros organismos se planteó también en... Claro, porque tiene un mandato del Senado de la Nación, ¿no? Claro, porque el director de la FIP
en este caso Cuccioli, asume en el 2016, completando el mandato de Alberto Abad, que vencía el 30 de diciembre del 2016. Entonces, él completó mandato y después hay un decreto que lo pone para cumplir mandato del 30 del 16 al 30 del Pero está a tiro de decreto. Claro, ese es el Está a tiro de decreto, no tiene, Cualquier otro decreto lo baja. no tiene Claro, aval pero- del Senado. Un decreto mata a otro. ¿Tiene aval del Senado o no? No, no tiene aval del Senado. No tiene aval de Senado. ok. Son decretos del Ejecutivo, pero Ni hay un siquiera decreto del Asamblea 2001. Es del 2001. que había- Decreto mata a decreto. Claro. Decreto mata Así decreto. Pero recordemos que Carlos Silvani, por ejemplo, había sido director general de la AFIP con Carlos Menem, continuó con el gobierno de la Rúa, no tuvo problemas. Alberto Abad comienza con la gestión de Eduardo Duhalde, lleva toda la gestión de Néstor Kirchner y termina en marzo del 2008 con la gestión cuando comienza Cristina Fernández de Kirchner. O sea, no sería la primera vez que un director general de la AFIP continúa con otro presidente. Patricio, ¿tenés a mano, por favor, el video que te mandé de la FIP? Ponelo, por favor. Les quiero mostrar algo y quiero que hablemos de esto porque hay, atención a usted también, porque le puede pasar. Alguien que recibe una carta de la FIP, parece recontra verdadera, pero atención que es una estafa aparentemente muy grande que está siendo estudiada por Cuccioli y por el grupo de abogados de la FIP, justamente. ¿Lo tenés? Pues está muy bien explicado por alguien que recibió la carta. Bueno, ya, dale. Bueno, me llegó esta carta de la FIP, no sé si ahí se ve bien, que dice: tenemos el agrado de dirigirnos a usted con el fin de notificarle que sea detectada una anormalidad correspondiente a mi CUI a fin de evitar la suspensión del mismo. Solicitamos que sea presente en nuestra sede central en Hipólito Yrigoyen 370 a fin de regularizar su situación. Se ha cumplido con lo requerido, desestime el presente, bla, bla, bla. Atención acá, la persona que lo manda es Marcos Almeida, Departamento de Intimaciones de AFIP. Bueno, yo me vine a la AFIP, estoy en la puerta de la AFIP, acabo de salir, y resulta que este Marcos Almeida acá no existe. Estas cartas que te mandan por correo argentino son una estafa, porque si vos las contestás, te empiezan a pedir los datos y después te sacan plata. Te piden que deposites plata en una cuenta X o en Pago Fácil, en donde sea, y la plata no la ves nunca más. Esto me lo dijo la chica de la AFIP. Tengan cuidado, no le den los datos a nadie, no paguen nada sin venir a averiguar acá. Cuando yo recibí esto, le mandé esto mismo a Cuccioli, a Leandro Cuccioli, que es el titular de la FIP. Y él me contó que efectivamente esto es una gran estafa que están investigando desde la FIP. Esto no es un chiste, es una gran estafa. Y que me decía Cuccioli que lo que ellos hacen en la FIP, hacen todo por domicilio fiscal electrónico. Exacto. Así que si reciben este exacto. tipo de notificaciones, de cartas, este tipo de cartas, son truchas. ¿De acuerdo? Si usted recibe, esté atento. Porque es como decía el señor en el video. Después vos mandás una dirección, Sí. qué sé yo, mandás la Te plata, estás ahí. qué sé yo. Todo esto es una estafa, son truchas. Atención. Y estaba bien redactado encima el Telegram, ¿viste? Parecía Muy bien. serio. Y el parecía- loguito era el de la FIP, Sí, o sea, sí, estaba El del correo argentino, te lo mandan por perfectamente correo redactado, argentino, redactado todo en- parece de... Sí. Porque a veces te llegan de esos mails de los bancos y te das cuenta que ya está mal redactado. Pero la verdad, qué estafador. Ahora, qué bien el señor, ¿no? Se tomó el trabajo, fue a la FIP, preguntó por el tipo, qué sé yo, y lo grabó de esta manera, que me pareció muy gracioso, ¿no? El Sí, tipo se está sentó en la sentadito Plaza de Mayo. en la plaza ahí. Y Frente a la FIP. espectacular. realmente Rápido reflejo. ¿No es cierto? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Pero es una estafa. Una estafa. Exactamente, bueno, justamente hoy hablábamos con Leandro Cuccioli sobre este punto y nos decía, tenemos 20.000 empleados en la FIP, es obvio que alguno travieso puede haber, pero tienen todos los mecanismos de fiscalización internos que les hacen pensar de que eso no salió de la FIP. Es importante que eso expliques de cómo es la afuera de notificación. FIP. ¿Cómo es la Claro. notificación? Claro, cuando uno constituye quit y todo eso, uno fija domicilio electrónico, es el email. Que normalmente si es una persona que maneja una empresa importante, obviamente la maneja el contador. Pero si no, o el gerente de administración y finanzas de la empresa. Pero si es una persona individual, al mail llega la notificación. Exacto. Y para ingresar a la cuenta de la FIP, no Es solamente más. tenés que ingresar con tu quit,
sino con una clave alfanumérica. O sea, sí. con letras, números, Y puntos, ahí uno etcétera. puede no es chequear tan fácil de burlar, ¿no? las notificaciones que le llegaron entrando al sitio como si fueran entrando a la cuenta propia de un banco. Claro, Ahí uno exactamente. chequea en la AFIP qué tipo de notificaciones hay o qué está pendiente de reclamo, etcétera, etcétera. A mí me pidieron cambiar la contraseña hace pocos días. ¿Será por esto también? ¿O No, lo es hacen periódico, es regularmente casualidad, pero lo es hacen? periódico. Cada tanto los bancos también te lo Sí, los hacen. bancos seguro. Pero con el tema de las notificaciones truchas, Eduardo, vos sabés también que las compañías energéticas, las compañías gasíferas, etcétera, permanentemente están alertando a la población. Nosotros no hacemos ningún tipo de notificación por telegrama, lo hacemos por mecanismos en el cual estemos seguros que nos contactamos con en este caso el usuario, ¿no? Contame una cosa, ahora se vienen meses complicados. El mes de diciembre siempre es un mes complicado. En la República Argentina, desde el punto de vista social, desde el punto de vista empresario, es época de pagar sueldos más aguinaldo. Y el Estado tiene un gasto enorme. Están hablando de entre 300.000 y 400.000 millones de emisión Exacto. de pesos. Exacto, Eduardo. Vos sabés que hace un par de días salió un decreto 740 en el cual introduce una modificación presupuestaria justamente de esa cifra, de unos 630.000 millones de pesos. Cubría para atrás y para adelante un poco. Claro, exactamente. Porque justamente se aceleró la inflación, aumentaron los intereses, la deuda por la devaluación, etcétera. Y hay una fuente financiera que justamente hay una mención a que el Banco Central le va a anticipar al Tesoro adelantos por 400.000 millones de pesos. A partir de ahí surge esta cifra. Cuando uno habla con la gente del Banco Central, con la gente de Hacienda, dice, no, adelantos transitorios del Banco Central existen hace mucho tiempo, ya se había comprometido en la gestión de Federico Sturzenegger de no aumentarlo, con lo cual lo que se está haciendo es renovar esa partida. Pero esto es con el gobierno actual, desde después del 10 de diciembre, ¿van a mantener el mismo cepo de no emisión? Hoy se conoció la política monetaria para este mes ¿Y de de noviembre. dónde van a sacar plata, Daniel? Si no es con la maquinita, ¿de dónde el gobierno saca plata? A ver, contame. No, bueno, dos mecanismos. Hoy dos mecanismos. A menos que en diciembre vaya Alberto No hay Fernández ya magia. como presidente y le diga a Trump, me presta del tesoro. Sí, no hubo ni hay más. No hubo le ni dice habrá. al fondo que me mande los 5.000 y pico. Pero ya está previsto. No, es lo que se dice en economía los libramientos impagos, compromisos del Tesoro Nacional con sus proveedores y le va a decir, mirá, mi prioridad es pagar jubilaciones, es pagar salarios y los proveedores del Estado a los premios. Ese es un mecanismo. El otro es la emisión monetaria y el otro es el crédito. Crédito está cerrado, emisión monetaria tiene sus riesgos y entonces el financiamiento con proveedores me parece que va a ser la válvula Sí. de ajuste en esta primera Pero etapa. puede ser un verano caliente para el dólar, por eso. Si fuera la emisión de 400.000 millones de pesos y no se genera confianza como para que la gente quiera retener esos pesos, no te quepa duda que se va o a inflación o a dólar. Entonces es caliente para el dólar o la inflación. Exactamente. Para los cualquiera de factores. las dos cosas. Sí, O sea, sí, no sí. vamos a tener un verano tranquilo. Excepto que ya te digo, que el gobierno electo acelere un poco los tiempos. Me decía un economista, tardaron 50 días de darse cuenta del resultado de las PASO, porque esperaban triunfar en las PASO con 10% y terminaron con 20 puntos. Claro. Los sorprendió. Y ahora están sorprendidos porque se encontraron con una Cámara Legislativa que va a ser par y par. Y entonces todavía se están reacomodando las fichas. Creo que tienen que un poco acelerar la lectura de la realidad para elegir equipo económico Tal cual. y dar señales de tranquilidad, ¿no? Tal cual. Gracias, Daniel. Muchísimas gracias. Un gusto a usted.